Hola, ¿qué tal amigos? Sí, señores, estamos hoy en Engomados, personas geniales haciendo cosas geniales. Otra invitación más, otro espacio más. Hoy hablando de un tema que es bien incluyente, la diversidad sexual. Pero vamos a conocer a la gente que nos acompaña hoy. ¿Qué tal si conocemos a Juan Bles Martínez? Hola Juan, ¿cómo va tu vida, hermano? Hola, bienvenidos a todos los que se conectan a través de nuestro YouTube. Gracias de verdad por siempre estar allí siguiendo nuestras redes sociales. Engomados, volvemos con un nuevo capítulo ya la segunda temporada, Marcel. Nuevamente muy feliz de verdad de estar con ustedes, Oscar, con nuestros nuevos amigos. Por acá está Germán Mejía y nuestra Catalina. De verdad, sumamente feliz de estar nuevamente para todos ustedes con este tema bastante campante, ¿no? Porque en la actualidad es un tema bastante fuerte. Y bueno, acá nos acompaña nuestro amigo Oscar. ¿Qué más, muchachos? Gracias por la invitación de nuevo. Como decía Marcel, como decía Juan, la nueva temporada de Engomados pretende coger temas, desarrollarlos con amigos. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy nos acompaña también Catalina Caicedo, que es psicóloga y que muchas otras cosas está haciendo. También es bailarina, clarinetista, una persona muy especial que nos puede aportar mucho al tema de hoy. Catalina, hola. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los que se conectan en este programa Engomados. Mucho gusto, mi nombre es Catalina Caicedo, soy psicóloga de la Universidad Católica Luis Amigón y soy diplomada en género y en andragogía, que es educación para adultos. Entonces, aquí estaré como compartiendo todo lo que sé para que generemos un espacio bien interesante. Por ahí me traje un súper amigo de la vida, se llama Germán, se los vamos a presentar. Hey, hola amigos de Engomados, muchas gracias por esta invitación, qué rico hacer parte de este maravilloso espacio y bueno, nada, a Cata también por la invitación, muy bacano. Yo soy Germán Mejía Vallejo, soy comunicador audiovisual, soy periodista, escritor, actualmente me desempeño pues como empresario de la vida saludable y abiertamente homosexual y me complace poder compartir mis experiencias y lo que he ido ganando a través de este aprendizaje llamado vida con todos ustedes. Así que muchas gracias por estar acá y por invitarme. Ok, ya conocemos nuestros panelistas. Está Juan Bles, Oscar Gómez, Catalina y Germán listos para que este engomado sea espectacular. Ojo, ojo esa manera de pronunciar, espectacular. El tema de hoy, diversidad sexual. Catalina, tú eres nuestra dama invitada del día de hoy. ¿Por qué es importante que hablemos de diversidad sexual hoy? El domingo pasado tuvimos un gran día, el Día del Orgullo para la comunidad diversa sexualmente. En la ciudad todavía, en Medellín, se ven síntomas y reflejos de violencia hacia este tipo de personas que no podemos entender. Hablemos un poquito y ayúdanos a entrar en contexto, Catalina. Bueno, es súper importante para entender el tema de la diversidad sexual, reconocer que es ese asunto de lo diverso, ¿cierto? Porque muchas veces creemos que somos súper open mind, que somos súper mente abierta, ¿cierto? Y que entendemos la diversidad, pero realmente la diversidad va más allá de lo físico, ¿cierto? Va más allá de lo que podemos evidenciar con nuestros ojos. Entonces es muy importante reconocer que en el asunto de la diversidad sexual hay una diferencia muy grande con el asunto de lo femenino y lo masculino. O sea, la diversidad sexual trasciende esa mirada binaria de hombre y mujer. Entonces, por eso es que en nuestras comunidades encontramos lesbianas, gays, transgéneros, transexuales, andróginos, asexuales, muchas cosas que podemos identificar en la cotidianidad. Entonces, este tema es súper importante porque genera un montón de asuntos y un montón de pensamientos frente a la inclusión y al respeto por la diferencia, pero un respeto real, no un respeto impuesto, como, ay, yo te respeto, pero, ay, ¿por qué no se pone mejor una camisa azul y no una rosada? ¿Cierto? Uh -huh. Entonces es súper claro entender esa diversidad desde una mirada mucho más amplia. Ok, todo el mundo en silencio. Este programa se quedó en silencio. Dios mío bendito, ¿qué pasó acá? Oye, Bueno, no, yo quería que le diéramos un poco la entrada a Juan, perdón, a A Camilo, Germán, ¿no? A a Germán, Germán. perdón. A Germán también porque que nos cuente también desde su entendimiento y su realidad la misma pregunta. Es decir, porque claro, las personas que, y voy a hablar en términos de normales, en el sentido de que somos los que la sociedad que nos ha impuesto un modelo, encajamos en eso, ¿sí? Y podemos, como decía Cata ahorita,
creernos muy open mind, creer que entendemos en qué consiste realmente esa diversidad, pero no estamos involucrados en esa realidad a la que se tienen que enfrentar ellos, ¿cierto? Entonces, con Germán también bacano conocer como esa perspectiva, esa experiencia que tiene él alrededor de ese mismo tema, pues. Bueno, es súper importante decir que yo nací siendo homosexual y que desde mi experiencia me crié en un municipio que tiene una miopía como la mayoría de los municipios tradicionales en Antioquia, y yo me atrevería a decir que en el Colombia y hasta en el mundo entero, donde el hombre es el que está arraigado al campo, al que tiene unas costumbres absolutamente machistas, y la mujer es la que está muy somatizada dentro del hogar y la que tiene como unos procesos muy asociados a la casa. Entonces, yo como gay, creado en un municipio, tuve que convivir, digamos que con el bullying y con un mundo de procesos que hacen parte como de el imaginario de las personas. Entonces, ahí retomando lo que decía Catalina, la normativa del gay es el que es afeminado, o es el peluquero, o es el que va a terminar siendo un transvesti, porque así es, lo perciben muchas de esas miradas muy reducidas en los municipios. O por lo menos esa era la mirada hace 20 años, digámoslo así. Entonces, a mí me tocó ir creciendo sosagado en muchos aspectos, guardándome, tratando como de contener lo que era yo como ser sexual y como persona con una identidad muy clara dentro de lo masculino, pero que me gustaban los hombres. Y entonces ya cuando pude empezar a abrirme campo, a salir a la ciudad, encontré otra mirada, una mirada un poco más abierta, como no tan frustrante, donde yo pude desarrollarme como homosexual, pero no como ese homosexual que me habían vendido los otros referentes de mi pueblo, que era el que todo el mundo vulneraba, el que había sido, el que lo decían la loquita, el que tenía un mundo de apelativos absolutamente vulgares y peyorativos, porque entonces siempre era comparado el gay con con la niñita loquita, o con el que iba a terminar siendo peluquero. Entonces yo pienso que a mí me abrió un poco el espectro de la mirada de lo que era la diversidad, el llegar a una ciudad y el encontrar con otras personas que tenían unas mismas inclinaciones sexuales, pero que desde la identidad sabían perfectamente que eran masculinos o que eran femeninos, o que podían ser heterosexuales, pero tenían un comportamiento femenino. Entonces, ahí me hizo enriquecer y comprender aún que el tema de género y el tema de identidad van de la mano en algunas cosas, pero difieren en otras. Se puede tener muy claro su rol sexual, entender la sexualidad de otra forma y saber que esos comportamientos no tienen que ir ligados directamente a los gustos sexuales. En resumen, a mí me pueden gustar los hombres y seguir siendo una persona masculina, que me guste vestirme masculino, sentirme un hombre, disfrutar mi masculinidad, pero también me pueden gustar los hombres y sentirme femenino, comportarme desde lo femenino, y también me pueden gustar los hombres y llevar una vida absolutamente femenina. Y eso hace parte de lo que hoy por hoy se defiende, y es entender que todos somos iguales, que amar entre iguales no es nada distinto, y que el género y la identidad son conceptos complementarios, pero que equidistan uno de otro. Sí, es Excelente. cierto. Hoy tenemos... Juan, dale. Sí. Bueno, actualmente yo tuve la oportunidad en este tiempo, o bueno, ya en 3 años que salí de mi país, de Venezuela, yo tuve la oportunidad de conocer varios países, y me parece que el tema, en cuanto a este tema del género, o sea, la sexualidad siempre va a ser igual. Siempre tildan al gay como esa persona mala, como esa persona de que no es debido lo que está haciendo, de que no es correcto, de que el hombre es hombre, de que la mujer es mujer. Pero realmente, o sea, a nivel mundial, yo pienso que lo que debemos es como tratar de enseñar más a que vean esto de la diversidad sexual un poco más allá de lo normal, porque todos somos diversos en cierta forma, ¿cierto? Juan, pero hay que entender también que es lo normal, y ahorita pues nuestro compañero también lo decía. Yo pienso que la nueva normalidad es comprender que nada está escrito, y que el mero hecho de que seamos seres humanos nos hace ser normales, porque a mí también me decían cuando estaba en la escuela, ¿usted por qué no es como una persona normal? Y es que yo soy anormal. O sea, yo tengo 4 ojos, es que yo soy un pulpo. No, es que mi sexualidad a mí no me hace ser anormal. Simplemente mi sexualidad define qué me gusta en la cama y qué patrones emocionales me conllevan a que me incline por un género, pero yo sigo siendo normal. Entonces yo pienso que hay que partir desde la normalidad, y es de quitarle ese valor
como tan peyorativo que se le da al término y entender que no hay nada que normalizar. Es que yo también fui mucho tiempo activista y aún lo sigo siendo y lo seguiré siendo desde los derechos, pero yo siempre tuve una lucha casada en el buen sentido de la palabra, y es que si no estoy en contra de la marcha gay, también entiendo que es que no hay que normalizar nada. Nosotros como seres gays no tenemos que ir a que nos visualicen simplemente como gays, porque es que nosotros no somos anormales y nosotros tenemos que entender que somos seres iguales a los heterosexuales, y en esa misma normalidad no tenemos que hacernos de una manera visible exigiendo a voces que nos miren, sino simplemente desde nuestro comportamiento y desde lo que somos, ganarnos esos espacios. Esa es mi postura. Vamos a hacer les invito a que veamos esta sección que nos ha preparado nuestro amigo Juan Bles Martínez, lo de la que la gente normal, la gente de calle, el ciudadano común y corriente opina acerca de la diversidad sexual. Y volvemos con Oscar Gómez para que le haga una pregunta a Catalina y a Germán, que se habla nuestro amigo Challenge Day, palabras cortas, respuestas largas. Vamos a ver esta sección y ya volvemos. Hola, mi nombre es Tarianicet Padierna y soy artista de la Comuna 1 de la ciudad de Medellín. Bueno, para mí la diversidad sexual comprende todas las maneras que tenemos los seres humanos de expresarnos libremente en el ámbito sexual. Y pues como dice el dicho, para los gustos, los colores. Yo pienso que todos, absolutamente todos los seres humanos hacemos parte de la diversidad sexual, independientemente de nuestra orientación. Y pienso que este tema debe estar ligado firmemente con el tema del respeto y la tolerancia hacia el otro. ¿Por qué? He escuchado muchas personas que piensan que este tema de la diversidad sexual solamente le compete, digamos, a las personas homosexuales o a las lesbianas, en fin, y realmente no. El hecho de que seas o de que seamos unas personas heterosexuales también nos incluye en esa palabra llamada diversidad sexual, porque realmente tenemos un gusto que es hacia el sexo opuesto, y eso no nos hace ni mejores ni peores personas que alguien que le guste el mismo sexo, o quizá una mujer que se siente un poco más masculina, o un hombre que se siente un poco más femenino. Todo eso hace parte de la diversidad sexual, y siento que es un tema al cual hay que prestarle mucha más atención y hay que darle más respeto y más tolerancia para que podamos construir mejores espacios y un mejor mundo, quizá, cuando aprendamos a tolerar. Mi nombre es Yomari Dilia Monsalve Muñoz. Mi opinión sobre la diversidad sexual. Para mí la diversidad sexual es un nombre que se le dio a ciertos gustos de algunas personas opuestos a la realidad. Tienen un cuerpo compuesto de células al igual que todos. Tienen necesidades fisiológicas y que no por esto se les tiene que dar un trato diferente o especial. Pienso que al igual que ellos, diariamente nos enfrentamos a pérdidas, angustias, dolor, sufrimientos, entre otros. Es por ello que el trato para cada persona es con igualdad, respetando su género, sus creencias y demás. Esta frase me gusta mucho repetirla siempre, y es: no pienses como yo, pero respeta que yo piense diferente. Hola amigos de Engomados, habla para ustedes Carilyn Corina, Sex Coach, y vamos a hablar de la diversidad sexual. No es lo mismo el sexo, orientación sexual e identidad sexual. Así que vamos a aprender un poco sobre esas diferencias. Hola amigos de Engomados, los felicito por tan maravilloso programa. Soy Alonso Rodríguez de Medellín, Manrique. Para mí, la diversidad sexual y de género tiene que ver con los derechos y la manera inclusiva con que se deben respetar todas las personas, no importando la religión, el sexo, la raza
o lo que hagan en su trabajo o en la educación. Todas las personas tienen derecho a la libertad de expresión sexual y de libertad. Libertad a ser libres y a elegir su sexo. En Medellín, en Colombia o en cualquier parte del mundo. Y esto está adoptado o aprobado por los derechos humanos universales. Ok, ahí está la sección, ahí está la gente. Pues vemos que Catalina, Juan, Oscar y Germán, la gente de la calle, todos manifiestan respeto, amor, derechos, libertades. Pero en la vida práctica, Oscar Gómez, ahí tenemos una dificultad. Ahí no, creo que Germán dijo una cosa muy importante, hermano, y que efectivamente yo usé un término al principio que hablaba de la normalidad y creo que es muy importante que él hizo énfasis en eso porque normal es ya un concepto que entra a juzgar una condición ajena, ¿cierto? Que entra a juzgar la diferencia. Entonces, con respecto a eso primero, y hay algo que tiene que ver con toda esta parte de cómo nosotros las personas como sociedad también nos relacionamos unos con los otros. Y Catalina dijo algo que me parecía muy bacano y es, no solamente se trata de cómo nos relacionamos afectivamente. Por ejemplo, Germán había dicho, yo puedo ser un hombre masculino y tener un gusto por las personas del mismo sexo, o sea, me gustan los hombres y eso es completamente normal. Pero ahí también hablaba Cata de la identidad como persona, mi identidad de género, ¿sí? Que no se relaciona necesariamente con la forma como yo manifiesto mis afectos. Estas son dos cosas distintas que creo que las personas a veces nos cuesta un poco entender y es, no solamente soy yo como relaciono con el otro, sino yo cómo me siento como ser humano. Siento que este cuerpo que tengo me identifica como género o no, y eso es una cosa que me parece importante también como profundizar un poco, ¿cierto? Claro que sí. Sí. En ese sentido, Oscar, yo quería reconocer como el asunto de lo normal, ¿cierto? ¿Qué es lo normal? Lo que estadísticamente se reconoce ya. A nosotros nos enseñan la normalidad como un asunto social, pero realmente ese término se basa en un asunto estadístico desde una media. Lo normal es lo que está dentro de la media, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que nosotros, aunque decimos que vivimos en un país laico, tenemos un tinte supremamente católico y nuestro acompañamiento bíblico nos habla todo el tiempo de relaciones heterosexuales, ¿cierto? Entonces, desde esa primicia hay que reconocer que los niños, cuando nosotros estamos en nuestro proceso evolutivo, hay una construcción moral impuesta por la cultura. Si ustedes identifican, por ejemplo, un niño puede besar a otro niño desde un asunto de exploración, obviamente, cuando no, pues que no sean conductas muy sexualizadas, sino desde un asunto del juego, de, ay, es que ella es la mamá, yo soy el papá, aunque sean, por ejemplo, dos hombres en esa estructura de juego, realmente la moral es impuesta, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, nos dicen, es que el balón es para los hombres y las muñecas son para las niñas. Entonces crecemos y luego le exigimos a un hombre que sea un buen padre y nunca lo dejamos jugar con muñecas. Entonces, esos asuntos de nuevas masculinidades también nos permiten reconocer que ese asunto de la normalidad es algo que nos enseñaron, pero que realmente no tiene unas bases muy sólidas. Porque, por ejemplo, yo le estaba contando a Marcel como el asunto de la lucha que yo he tenido con ese asunto del cabello, pues porque mi cabello es súper cortico, ¿cierto? Y yo he tenido que estar en un proceso fuerte con eso, que inclusive Germán ha sido también como acompañante en ese camino, y es porque literal en el discurso cotidiano me han dicho como, ay, ese motilado es de lesbiana. Y yo como, pues como así, o sea, tú vas donde el estilista y te sientas y le dices, hola, me haces un motilado heterosexual. Eso no tiene nada que ver. O sea, realmente las construcciones del cuerpo, ¿cierto? Es muy importante que reconozcamos dos cosas. Una cosa es el género, otra cosa es la sexualidad. La sexualidad tiene una mirada totalmente directa hacia la genitalidad, ¿cierto? Por eso es que, por ejemplo, cuando hablamos de sexualidad, hablamos de el asunto genital. Cuando hablamos de género, hablamos de construcciones identitarias. Entonces decimos, yo me identifico como una mujer heterosexual con algunas conductas masculinas. Ya. ¿Por qué le gusta el pelo corto? Porque es más sencillo de manejar, porque es diferente, ya no le busque más, o sea, eso no tiene ningún enredo, simplemente me identifico con ese corte. Pero miren que todo el tiempo, lo que yo les decía al principio, la mirada binaria que busca, esto es hombre, esto es mujer, lo rosado es lo del bebé la bebé que van a ser, lo azul es del hombre que van a ser.
desde esa construcción tan sencilla ya estamos estereotipados en una mirada que nos encasilla y todo el tiempo, inconscientemente. Y lo que me preguntaba Marcel, ¿por qué hay conductas de violencia? Es por eso, porque culturalmente nos han enseñado que tenemos que ser o de este lado o de este lado. Entonces, lo que está en esta media, en esta mitad, es raro, es extraño. Cata, y a mí me gustaría acotar algo súper importante, y es, hablando también, pues, en días anteriores con Catalina, yo le decía que me parece que las personas son absolutamente solapadas en el tema de la mirada tan binaria que Cata habla, porque si ustedes se ponen a pensar, uno de los mayores fetiches de los hombres es mirar la pornografía de dos mujeres teniendo sexo. Claro. Pero ese sexo de dos mujeres para ellos no es ni excremental, ni es asqueroso, sino que es algo morboso que les genera un fetiche y que les parece agradable. Sí. Pero cuando pasamos esta conducta sexual de dos mujeres que incitan al sexo a dos hombres, pero son dos hombres los que pueden tener sexo incitando a otros hombres, no. O a otras dos mujeres, poco agrada eso. Entonces, desde lo genital, eso también tiene otra connotación, porque somos muy dados a juzgar, a darle moralidad a unas cosas, pero otras en la intimidad sí nos parecen agradables y nos generan un fetiche. Uno. Y dos, lo que decía Catalina del tema del pelo, yo lo relaciono con algo que también hablaban estos días, porque justamente hemos estado hablando como de este tema de la identidad y el género, y es que, por ejemplo, valoro mucho mis amigos heterosexuales que disfrutan sexualmente el pues estar con una mujer y que aman a las mujeres, pero que viven su lado femenino y que ellos la tienen tan clara porque saben que les gustan son las mujeres y que ellos pueden vestirse de cualquier color sin el timbre de sentirse juzgados porque es rosado, o porque se colocan una areta, o porque se visten pegados, porque es que ellos comprendieron desde mucho antes que ese tema de ser homosexual o ser heterosexual es una elección y es algo que no tiene nada que ver con lo como yo me vea. Y también tengo amigos que son absolutamente amanerados, como decimos coloquialmente, y que siguen siendo definidos dentro de un campo heterosexual y les gustan las mujeres. Y tengo amigos que son absolutamente homosexuales, que son súper masculinos y que uno, como decimos coloquialmente, nunca los ve botando una pluma. Entonces, realmente eso no tiene nada que ver. La cama es una cosa, el género es otro y mi fijación sexual es otra muy distinta. Y eso hay que tenerlo muy claro cuando se habla de identidad. Buenísimo, porque saben que les quiero, aprovechemos este momento para mandarle un mensaje a Juan Camilo Hoyos. Juan Camilo Hoyos iba a estar con nosotros hoy en este programa Engomados, hablando de diversidad sexual. Él estuvo en la temporada 1 con nosotros, es un chico gay que es un líder bien importante de Medellín, incluso es uno de los grandes que participa en este festival o desplazamiento o el Día del Orgullo que fue el domingo pasado, y por violencia él sufrió amenazas de muerte en la Comuna 1 de Medellín. Lamentable. Y esta mañana nos escribió y nos envió un mensaje que no podía acompañarnos porque la ruta de seguridad que le han trazado le impedía estar con nosotros en este programa en vivo, en directo, o grabando acá, y que tenía que estar en un lugar seguro. O sea, que miren que la violencia se sigue dando. El día de la marcha del Día del Orgullo, una chica lesbiana que nos contaba Catalina fuera de cámaras fue asesinada en Santa Mónica, barrio de Medellín, el mismo día, apuñaladas, y seguimos estando en esta violencia. Pero yo quiero hacer un repaso, Juan, Oscar, Catalina y Germán. Hablemos de sexualidad y miedo, porque hay una cosa que yo identifico mucho y es los estereotipos que hemos estado hablando, y es a nosotros los que nacimos en Antioquia. Juan está en Medellín, yo estoy en Guarne, Antioquia, Oscar está en La Ceja, Catalina está en Medellín y Germán está en Alejandría, creo que es así. Me corriges si estoy equivocado. Nos han educado para que... Alejandría, pero estoy en Medellín, pero no hay problema. Ok, perfecto, Germán, gracias. Entonces, nos han educado para que seamos hombres y mujeres, ¿cierto? Y esta crisis que estamos viviendo, a mí que me gusta la astrología, y ayer en la noche de madrugada tuvimos un eclipse de Capricornio que es muy intenso y que van a empezar a caer más estructuras todavía. Creo que hay una relación, porque quiero contar esta anécdota para darle paso a Juan, a Oscar, a Catalina y a Germán, y es... Esto sucedió, como diría el amigo Sadhguru. En la década de los 90 yo trabajaba con la familia de mi madre, nos desplazamos los fines de semana hacia los diferentes negocios que un tío tenía. El último lugar era llegar al poblado, en ese momento era una locura, una nota, no es, digamos, hoy lo que vemos en cuanto a prostitución y demás.
Y esa noche, no recuerdo el año porque soy muy malo para los años, se me acercó un chico, un joven, no recuerdo la edad, yo tendría, bueno, era joven y bello, jaja, es broma. Y se me acercó el chico y me dice, denme algo de comer. Y había un combo, éramos un combo, un número grande de hombres machos, yo era el más joven de ellos, todos eran mayores en ese momento, y todos empezamos a gozarlo porque él era gay. Entonces yo me acerqué al hombre de preguntarle de dónde venía. Él venía de Italia, de trabajar como en la prostitución en Italia. Tenía VIH al frente donde yo estaba, que era un edificio que trabajaba con ese tipo de personas que estaban en esta situación. Y yo sentí un asco, una putería de cómo ese sistema estaba desplazando a ese man, que se estaba muriendo al frente de nuestros ojos. Y nadie le tendía la mano solo porque era un chico gay. Yo lo abracé y recuerdo que le dije, hermano, lo siento, perdónanos por el daño que te hemos hecho, brother, espero que estés bien. Yo saqué algún dinero, le di, lo invitamos a comer y demás. Y yo tuve una discusión muy frontera frente a un tío, frente a todos sus amigos, porque, claro, ellos me empezaron a señalar, Marcel le gustan los hombres, Marcel es gay, Marcel es maricón. Y a mí me dio mucha putería porque no se trataba ni siquiera de eso, se trataba de que una persona se estaba muriendo al frente de nuestros ojos y para ellos había una cuestión de macho y de trascendencia. Juan, ¿vos qué pensás del miedo y la sexualidad? Sí, bueno, yo tuve una crianza con un abuelo que es español y al tener esta crianza con él, pues obviamente es algo totalmente único, porque el hombre que soy hoy en día, pues yo se lo debo a él. Gracias a Dios me crió para bien. Pero sí existe ese tema en cuanto al miedo de la sexualidad, porque siempre lo mantenía como ahí muy en referente, de que tú tienes que ser hombre, tú tienes que ser esto, tú no puedes ser marica, tú no, prefiero un ladrón que un maricón, que no sé qué vaina, que esto, que por aquí, que por allá no. O sea, siempre nos implantan como un chic, como un sistema de que es lo que hay que seguir. De igual forma, así como al hombre, a la mujer, tú tienes que estudiar para ser alguien, tú tienes que casarte, tienes que tener una familia, tienes que tener hijos. De igual forma es con este tema, o sea, es algo bastante fuerte porque siempre se ha involucrado desde niño no, nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, pero nadie te pregunta si realmente tú eres feliz siendo lo que ellos intentan, ¿me entiendes? O sea, O es algo imponen. fuerte. O Realmente imponen. es una locura total, porque te implementan tantas cosas a la vez, pero nadie te pregunta si tú realmente eres feliz siendo lo que ellos creen que seas, pues. Es muy difícil. Para mí es algo realmente muy loco. Y tengo muchísimos amigos que son gays, muchas amigas lesbianas, y yo los aprecio mucho, tal cual. O sea, de igual forma, yo soy sumamente transparente. Incluso una vez también me han tildado de drogadicto, de marihuanero, de gay, de loco, de todo. Pero yo, pues no, o sea, yo no me dejo llevar por el qué dirán, sinceramente. Y no, ese tema en cuanto al miedo, pues siempre va a existir por ese mismo tema. El problema es que, o sea, hay que crear mucha más conciencia para que nuestros padres, nuestros abuelos, estas personas que ya son obviamente mayores, entiendan un poco más que la diversidad sexual es algo común y corriente, porque todos los seres humanos podemos sentir y hacer muchas cosas a la vez. Y no solamente, Juan, el asunto de la... yo creo que ya que no tenemos nosotros dentro del panel un invitado que tenga esa posición, porque además los hay y no son pocos, ¿cierto? Dentro de Claro, nuestra claro que sí. sociedad existe, no solamente en nuestra cotidianidad, perdón, sino desde posiciones políticas y de poder, personas que defienden esa concepción, como hablaba de una manera tan acertada ahora Catalina, binaria de la vida y binaria de la sociedad. Y no tenemos, digamos, a alguien que defienda ese punto acá. Pero tomando un poco también esa perspectiva, yo diría que ese miedo es muy el origen de todo esto que nos lleva a partir el mundo en dos, ¿sí? Y decir, tú eres de acá, yo soy de allá, tú eres el bueno, tú eres el malo, yo soy el bueno, en fin, que El todo sea blanco, como el tan en negro. blanco y negro. Exactamente. Entonces, aunque todo esto es un síntoma de que representa un montón de manifestaciones culturales, acá creo que ese miedo es el que nos lleva a que sintamos que nos da miedo, que es un peligro, que es una amenaza, esa diferencia. Y ahí, por ejemplo, estaba, perdón, el tema
de lo que hablábamos de, bueno, desde la misma concepción. Y Germán, que tuvo tan claro toda su vida cuál era su identidad sexual, es decir, cómo me relaciono yo con el otro, ¿sí? Mira que una de las grandes discusiones que plantean las personas que tienen como este punto de vista es, si no somos claros con los niños, ¿sí? Y Germán nos dará una luz sobre eso, si no somos claros con los niños sobre qué es lo que tienen que ser, ellos se van a desviar, ¿sí? Y van a empezar a hacer cosas que no corresponden a la naturaleza o a lo correcto o a lo normal, hablando en los términos de los que estábamos hablando ahorita. Entonces, ese miedo es el que genera toda la distancia y la incomprensión y la no lectura del otro, y el sentir que es necesaria una educación impositiva en esos términos de esos temas para que el otro realmente no se desvíe en el ser. Entonces, yo quisiera como que Cata y Germán nos contaran un poco cómo lo han sentido, sobre todo que Germán, que nos habló de su experiencia, de cómo vino él, además porque él mismo nos contó, fue criado en una estructura completamente tradicional. ¿Es verdad? Es decir, ese miedo es válido, ese miedo de que yo voy a dejar que el otro sea, y al dejar que el otro sea el otro, se va a echar a perder. Bueno, yo quiero decir algo. Primero que todo, el miedo es absolutamente normal, ¿cierto? Pero también hay que empezar a quitarle un poco de valor a ese miedo. Yo digo, o sea, valor, cuando digo quitarle valor es que tenemos que, a medida que el mundo va teniendo una apertura en su concepción ideológica, las personas tienen que ir teniendo claro que salir del closet, o sea, no nos va a traumar, no va a traumar a los demás, y que en últimas nosotros tenemos que darnos gustos a nosotros mismos porque nuestros padres van a morir, las personas que nos relacionamos van a morir, y en últimas no podemos vivir encerrados toda una vida en el closet. Y en últimas ese es el mensaje que yo he estado tratando de mandar desde lo que yo soy con mi vida. Y en la especialización, cuando estaba estudiando pues en la universidad, hice justamente un trabajo de eso, de lo que tú hablabas, y es qué mirada tienen las familias de qué les podría pasar si sus hijos salen del closet. Tuve la oportunidad de hacer un ejercicio muy interesante en la universidad sobre eso, y era que entrevistamos a 50 familias de estratos 1, 2 y 3, donde les preguntábamos qué pasaría si su hijo, que era en una media de menos de 14 años, contara que había tenido un comportamiento homosexual o una experiencia sexual homosexual, y que hubiese de pronto tenido la fortuna de criarse bajo un esquema no tan tradicional, sino que de pronto hubiera tenido el apoyo de los padres. Y la encuesta que arrojó que la mayoría de los hijos que estaban en estos hogares eran violentos mientras no se les posibilitara un acompañamiento para que ellos pudieran tener la fuerza de salir del closet, porque claro, el miedo va consigo con rebeldía, con represión, y hace que estas personas empiecen a tener otros comportamientos que no están asociados a ellos, porque claro, su forma de relacionarlo es con miedo, con angustia y todo eso. Y otra de las cosas, de los hallazgos importantes que tuvimos en este espacio, era que a mayor edad, los jóvenes que habíamos entrevistado más miedo tenían, porque cuando se es niño, de pronto no se alcanza a dimensionar todo ese complemento social que hay, toda esa mirada que estigmatiza, y cuando uno va creciendo uno se llena de prejuicios y les daba más miedo. Entonces eso me parece súper interesante, pero yo que pienso desde mi experiencia, el momento más importante de la vida es cuando uno sale del closet. Pueden que las experiencias mías no hayan sido tan caóticas porque he tenido el acompañamiento de mis padres y lo entendieron, pero por duro que sea, por difícil que sea, es mejor aceptarse y salir del closet, porque el closet solo es para la ropa, y es mejor enfrentarse y vivir tranquilo con lo que uno es, porque eso ya lo entendemos, que no es anormal que uno estar toda la vida guardando y siendo lo que no se es. Germán, en esa vía, con lo que tú dices, yo tengo una mirada, él está hablando desde el lugar, pues, como del miedo de la persona que tiene otro tipo de sensaciones frente a su cuerpo, frente a su espíritu, frente a su orientación sexual, pero de pronto en esta mirada que yo voy a plantear es el miedo, por ejemplo, de esos padres, el miedo de esa sociedad, ¿cierto? ¿Qué pasa con el miedo a la diferencia? Porque se relaciona mucho también con el programa pasado, que se estaba hablando de un asunto de racismo, y es igual, o sea, le tememos a la diferencia porque estamos en un patriarcado supremamente impositivo desde el poder, ¿cierto? Entonces, las cosas son como deben ser, las cosas son como tienen que ser, y la discusión, el pensamiento crítico y la diferencia en la estructura
genera como una movilización muy fuerte que hace que el otro se sienta perdedor. Entonces mi ego como padre, con ese fracaso en la crianza, con este muchacho que vea cómo salió de raro, ¿cierto? Eso hace que yo me sienta perdedor y que sienta que fui un fracaso. Entonces, en las construcciones terapéuticas con el acompañamiento que se hace desde el género, es eso, es reconocer que esa diferencia en esa lección no le quita ni profesionalismo, ni coeficiente intelectual, ni habilidades sociales, y por el contrario, le puede permitir desarrollar su talento para bailar de una forma tranquila, le puede permitir desarrollar su talento, por ejemplo, como Juan Camilo, que él es drag, que él es drag, ¿cierto? Drag queen, correcto. Exacto, él le puede permitir vestirse como una mujer feliz y disfrutar de eso sin esconderse, sin ir a lugares donde está expuesto a la violencia. Entonces, ese miedo es un miedo totalmente, no solamente a la homosexualidad, sino a la diversidad. Le tememos a lo diferente. Y estos espacios permiten eso, reconocer que esa diferencia nos permea todo el tiempo y que construir a partir de ahí es supremamente maravilloso, aunque no es fácil y necesita acompañamiento, y para eso estamos. Así es, Catalina Caicedo, con Germán Mejía, Juan Blés Martínez y Oscar Gómez. Estamos hoy en Engomados hablando de diversidad sexual. Tenemos una sección para ustedes que Oscar y Cata ya conocen, para que ellos nos ayuden a entrar en contexto, mi estimado Germán, que es literatura. Juan Esteban Palacio, psicólogo y especialista y magíster en literatura, ha preparado esta sección para nosotros hablando de qué significa la literatura y cómo puede ayudar a visibilizar y a tranquilizar los ánimos un poco, ese estrés, esa presión de las personas y de todos nosotros los que vivimos en este mundo diverso, porque este planeta es diverso y el universo es diverso. Escuchemos a Juan Esteban y ya volvemos con Oscar y Catalina. Bueno, hola amigos de Engomados y a todos sus fieles oyentes. Soy Juan Esteban Palacio Ríos, psicólogo, especialista y magíster en literatura. Hoy vengo a aportar sobre el tema de la diversidad sexual, pero desde la literatura. En los últimos años ha venido emergiendo bastante literatura escrita que narra realidades de la diversidad sexual, desde lo doloroso, desde lo angustioso y también desde cómo habitar el mundo, desde quizás desde una indiferencia, desde un señalamiento. Novelas se han escrito hace muchos años se han escrito novelas sobre este tema particular y muchas han servido de ayuda para personas que transitan y habitan la diversidad sexual. Hoy quiero recomendarles uno que otro libro, porque esa literatura nos invita y nos llama a comprender el otro, cómo se mueve el otro desde la diversidad sexual. Quizás quitarnos ese tabú y empezar a leer y comprender que son iguales que nosotros, pero es la cultura, es el modo en que les ha tocado habitar las sociedades y los diferentes tiempos y las diferentes épocas de la historia, lo que los ha llevado a ellos desde su diversidad, quizás algunos a esconderse, a no salir llamado del closet, que a mí no me gusta, pero bueno, traigo esa colección para que sea mejor entendido. Y hay literatura desde los niños, cómo el niño puede entender a su amiguito desde la diversidad sexual, cómo el preadolescente, el adolescente, el joven, la niña puede cohabitar, ayudar, vivir y, ¿por qué no?, construir una amistad desde la diferencia. Que al final, cuando terminamos de leer estos libros, entendemos que no hay ninguna diferencia. Por ejemplo, Carol, la cual fue llevada, esta novela fue llevada, se llevó al cine, a la pantalla grande, y es muy interesante porque habla de la vida de dos mujeres y toda su cotidianidad y lo que pueda pasar en cierta época, porque cada libro narra algo diferente en ciertas épocas de la vida. Pero me quiero centrar en uno, la verdad, que me parece muy importante, y es uno que sí tengo, y se llama Funerales de los Hombres Raros, de Wenceslao, y creo que es muy importante la lectura de este libro, y todos hoy año 2020 deberíamos leerlo, pues nos muestra cómo es la relación entre amigos
que les toca habitar, vivir y entender desde su espiritualidad la conexión con la diversidad sexual, desde amigos gays. Y hay un suicidio, no les cuento más, pero me parece muy importante que este libro y esta literatura narra los actores de la diversidad sexual desde la tragedia, desde la felicidad, desde la amistad, desde el comprenderse desde el otro. Y quise hacer una sección pequeña porque me parece importante también recomendar literatura infantil desde la diversidad sexual. Y creo que uno muy importante es que se llama Don Caballito de Mar. Don Caballito de Mar es muy importante para que los niños hoy en el colegio, desde primero, segundo, tercero de primaria, comiencen a entender este asunto de la diversidad sexual, tanto desde lo intelectual, desde lo físico, desde lo biológico, desde lo social, lo psíquico. Entonces, que los docentes tengan herramientas de cómo habitar desde la literatura e invitar a los niños a temprana edad a que empecemos a aceptar al otro, a comprender la diversidad sexual que nos habita y que convivimos con ella. Es muy importante ese libro, Don Caballito de Mar. Y también hay otro, hay dos muy importantes que quiero decirle. Uno se llama Tim Lott, Cómo hacerse invisible. No trata tanto de la diversidad sexual, sino que lleva más a la diversidad intelectual basada o enfocada hacia la diversidad sexual. Es un niño genio que sabe mucho de física y que tiene problemas con sus padres y con otros compañeros. Este es muy importante. Y por último quisiera recomendarles que hay uno muy importante que me parece a mí muy bello, que se llama Intrépidas. Intrépidas es un libro de aquella niñas que salen, que emergen y que son valientes y le dicen al mundo su diversidad sexual. Nos enfoquemos a la literatura de la diversidad sexual, porque en ella vamos a encontrar que nos narran el actor que puede ser tu vecino, tu compañero de trabajo, los amiguitos que juegan con tus hijos, tu jefe y un montón de gente que puede estar viendo este programa. Entonces la literatura narra realidades, narra cosas que pasan realmente alrededor de nosotros y nos puede enfocar, o por lo menos regalarnos una cartografía, un mapa a seguir para abordar y entender y relacionarlos de mejor manera, que yo creo que es lo más importante. Bueno, un gusto haber aportado aquí desde la literatura y espero de verdad que se aboquen a leer sobre esta diversidad sexual para que por fin el mundo quizás sea más inclusivo y menos excluyente. Hasta luego. Literatura y diversidad sexual para niños, para jóvenes, para hombres, para niñas. ¿Cómo hemos visibilizado a través de las letras, estimado Oscar Gómez y Catalina Caicedo, Germán Mejía, Juan Bles Martínez, la manera de que esos personajes, esas personas, esos seres humanos reales que habitan y que han habitado la historia en tantos momentos, en tantas oportunidades? Me hace recordar un poco, como poníamos en este episodio de reflexión anterior a esta discusión, por ejemplo, Ian McKellen. Ian McKellen ustedes lo conocerán como Magneto en X-Men, o Gandalf en El Señor de los Anillos. Él es abiertamente homosexual y dice, si todo el mundo tuviera un color púrpura, la gente se sorprendería de la cantidad de diversidad sexual que hay a nuestro alrededor. Oscar, literatura con Catalina Caicedo, hablemos un poco de eso, amigo. Yo creo que la importancia de utilizar la historia y la literatura como espejo es entender que eso no es un asunto nuevo y que no es un asunto ajeno. Es más, que eso que hablábamos sobre la normalización es una construcción que ha venido con un cierto proceso histórico que antes, digamos, que no era tan presente. No más, la antigua Grecia era un entorno donde el maestro y su alumno tenían una relación que trascendía la que conocemos en este momento, ¿cierto? Y eso que ahora llamamos homosexualidad, me imagino yo, porque seguramente no estoy lo suficientemente informado, no, era simplemente el ser, ¿sí? El ser permitía que yo me relacionara con un género, me permitía que me relacionara con otro, afectiva y sexualmente. Y eso, en ese entonces, no se veía como normal o anormal, porque la normalidad, como lo había explicado Cata ahorita, es un asunto estadístico, es una cosa que está desde la norma impuesta, desde la construcción de sociedad que se da desde el poder, ¿cierto? Entonces,
cuando vemos, por ejemplo, a autores como Oscar Wilde, que de hecho sí se casó, tuvo una historia también muy propia sobre este asunto y sobre cómo relacionarse con ello. Entonces, creo que la literatura nos da infinidad de ejemplos. No más ahora, había visto que está en Netflix en un documental sobre Chabela Vargas y ese tema de cómo ella se relaciona con las mujeres, porque pues toda la vida fue abiertamente homosexual, y cómo se relacionó, por ejemplo, con Frida, que es una figura tan pintoresca, que es una figura tan famosa, y cómo Frida se relacionaba de una manera tan libre con unos y otros, ¿sí? Entonces uno tiene que entrar a explicarle, no, es que Frida es esto, no, es que Chabela es lo otro, no, es que ¿cómo hago para inventarme lo suficiente número de categorías para meter la manera como cada uno se relaciona con el otro? Y que al final somos seres afectivos que se relacionan con su entorno. Hay quienes se relacionan de una manera, hay quienes se relacionan de una manera mucho más abierta y mucho más tranquila. Entonces, es utilizar esa historia, utilizar la literatura como espejo que nos pueda enseñar a qué realmente nosotros nos estamos enfrentando ahora y que no es nada nuevo, que no es nada que se deba satanizar, sino que es la manera como la sociedad y las personas desde su individualidad se han relacionado con los demás. Y rápidamente, para cerrar eso que está diciendo Oscar, también la literatura nos puede permitir construir espacios de crianza sin culpas. O sea, si usted educa a la princesa que el príncipe la tiene que rescatar porque está llorando con el pelo hasta la cintura y así llorando en el castillo, esa niña siempre va a esperar que llegue un príncipe y la rescate, ¿cierto? Correcto. Usted educa a la princesa empoderada, que sabe hacer cosas, que quiere estudiar, que se salva a sí misma, ojo, sin caer en un asunto sexista y egoísta, no, es muy diferente. Esa niña va a tener la capacidad de ser una mujer tranquila, que se reconoce en su feminidad, porque es que la feminidad no tiene un estereotipo, aunque no lo hayan vendido así. Ustedes saben que el estereotipo de la mujer paisa es supremamente difícil de encajar, porque es muy relacionado con otros asuntos. Entonces, la literatura es una posibilidad hermosa de construir diversidad de género sin culpas y tranquila, sea lo que sea, ¿cierto? Sin la mirada heteronómica, binaria, no, sea lo que sea, es construir un lugar en este mundo tranquilo y sin culpas, que es lo que realmente nos evitaría violencias, temores, trastornos y un montón Son cosas que se van dando. Cata, mira, por ejemplo, que en el siglo que vos decías, como la construcción de Disney, y hablando de Disney como estereotipo también, ¿cierto? Fue construyendo alrededor de la historia como esa forma de la mujer débil, el hombre fuerte que la va a rescatar, y cómo la mujer necesita de eso. Me acuerdo mucho cuando salió... Disney se ha movido. Exacto, a eso iba. Entonces, como DreamWorks, por ejemplo, con Shrek, fue minando muchos conceptos, y cómo la princesa se aburrió de estar ahí quieta, y entonces casi que ella fue la que se rescató, y defendió a su rescatador en el camino cuando fue atacado. En fin, y esa sociedad va también construyendo desde los imaginarios y desde los medios otras lecturas, no desde eso que habíamos visto hasta ahora, sino otras interpretaciones diferentes, donde ese rol cambia. Oscar, tenemos ya 37 minutos de programa, vamos a empezar a cerrar, tenemos 3 minutos para cerrar, queremos darle la palabra a Germán Mejía. Como ven, este tema es muy amplio, los invito a Germán y a Catalina que sigamos conectados porque probablemente vamos a tener una parte 2 de diversidad sexual y engomados. Hoy Oscar Gómez estuvo muy juicioso. Germán, danos tu opinión rápidamente para cerrar este programa de hoy, hermano. Bueno, primero, gracias por la invitación, obviamente aquí voy a estar y lo único que yo puedo decir es que no se necesita ser parte de la causa para defenderla, y lo más importante de todo este constructivo que estamos llegando es que solamente queda mucho tema por cortar, pero hay una enseñanza muy chévere, y es que mientras la sociedad no se dé a la apertura y entendamos siempre que el hecho de ser seres humanos ya nos posibilita tener una libre expresión, y esa libre expresión, gústenos o no nos guste, significa que podamos ser lo que queremos ser sin la mirada inquisidora del otro, este mundo no va a cambiar. Así pues que tenemos la oportunidad y la misión de ser seres sociables, enamorarnos, amarnos, porque el amor es universal, sin barreras y sin juzgar, sin estereotipos. Para mí ese es el resumen máximo que uno puede tener. Cata. Correcto. Bueno, y es súper importante reconocer que en esa otra edad hay un montón de diversidad supremamente interesante, ¿cierto? Entonces, como invitar a los que nos están viendo, a los que nos están escuchando, que se permitan escuchar ese ser. O sea, que cuando veamos al otro no digamos, oh, ¿será que es lesbiana? ¿Será que es gay? No, realmente esa construcción
ni nos quita ni nos pone, ¿cierto? Es reconocer a ese otro en su individualidad y cómo en ese ser hay algo que podemos aprender, que podemos construir, que podemos interactuar sin juzgar, sin castrar, sin dañar. Hablo de castrar como de sin limitar, sin cortar esas alas que el otro tiene por sus construcciones. Entonces, la invitación es a que realmente podamos limar un poquito como esa mirada binaria y nos empecemos a parar en lugares más desde la escucha y desde la empatía, que es reconocer a ese otro con todo lo que eso conlleva. Oscar Gómez, Me rapidito uno para que mucho, nos me quedemos uno cortos. mucho a la reflexión que hizo Germán, y es, yo no tengo que hacer parte de una comunidad para entender y comulgar con la causa que de pronto están defendiendo. Y es eso, cada uno desde nuestra individualidad, desde nuestra realidad. Y ahí también, parafrasearé a Cata, debemos dejar que una barrera de preconcepción y de prejuicio nos haga relacionar y abrir los oídos y el alma hacia el otro. Bien. Escuchar, Juan. porque ahí hay un ser. Eso es todo. Juan. Por supuesto. Bueno, señores, lamentablemente pues ya llegamos al final. Yo lo único que puedo decir es que todo lo vivo es un solo ser. Así de sencillo. Mil gracias de verdad a nuestra amiga Catalina, a Germán, Oscar, Marcel, mil gracias por este engomado de hoy. Juan, a ustedes. Gracias, Miguel les pague. Este fue nuestro engomados del día de hoy. Volveremos hoy con diversidad sexual. La próxima semana tenemos mujer y su papel histórico aquí y ahora. Los invitamos y danos tu like y gracias a todos por estar con nosotros. Chao, chao. Chao. Chao.